Buenas tardes. Me corresponde el honor de presentar a doña Carmen Noguero Galilea, la actual secretaria general del Instituto Cervantes, que lo es desde septiembre de 2018. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1990. Desde entonces ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en ministerios. Más concretamente, entre los años 1990 y 2000 trabajó en la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación y Ciencia, en el equipo que realizó la adecuación a la LOCSE de las enseñanzas de música, danza, arte dramático, artes plásticas, diseño y restauración. Después, entre los años 95 y 2000, desempeñó el puesto de oficial mayor en los Ministerios de Educación y Ciencia y Educación y Cultura. Y entre los años 2000 y 2013 desempeñó el mismo puesto en el Ministerio de Hacienda, en sus distintas configuraciones. Luego, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2018, ocupó el puesto de subdirectora en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y ha participado en numerosos congresos y jornadas en los que ha dictado ponencias relacionadas principalmente con la contratación pública y ha realizado cursos en España y en el Reino Unido sobre gestión y administración. Sin más preámbulos, demos una cálida bienvenida a doña Carmen Noguero Galilea para que nos hable del Instituto Cervantes en el contexto de la nueva economía de la lengua. Pues nada, quería, lo que he dicho, dar las gracias a Sele y a su presidenta Javier Muñoz Bassols por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Es un verdadero placer compartir esta ponencia con personas interesadas en lo que nosotros estamos trabajando, en mejorar, en perfeccionar la enseñanza del español. Los vínculos que nos unen con ASEL están clarísimos en el convenio que se firmó y también por el hecho de que Javier es miembro del patronato del Instituto Cervantes. En fin, hay muchas posibles aproximaciones a la lengua. Yo he visto los temas de las comunicaciones, impresionantes, la verdad, muy variadas, muy interesantes todas. Yo voy a hacer una, creo que relativamente distinta, aunque después de la presentación de esta mañana creo que me han ido dando pie a algunas cosas que yo voy a contar, así que espero que resulte interesante esta aproximación. Aproximación de la nueva economía de la lengua, que viene a colación, en parte, por la aprobación del Gobierno en marzo de un PERTE, de un proyecto estratégico denominado Nueva Economía de la Lengua. Para hacernos una idea de lo que significa un PERTE, pues voy a citar otros PERTE que también ha aprobado el Gobierno. Está el del coche eléctrico, está el del sector agroalimentario, está el de la microelectrónica y los semiconductores, está la salud de vanguardia. Bueno, yo creo que esto es sin duda una buena noticia. A ver, ¿es la flecha? ¿Es esta flecha? Ah, vale, perdón, los medios, ahora, estoy yo mal a explicar. Vale, vale. En fin, yo creo que es una buena noticia que haya un proyecto estratégico, precisamente se habla esta mañana, existe un proyecto estratégico de la Administración y del Gobierno de España en relación con la lengua, pues existe un proyecto que se aprobó en marzo del año pasado. ¿Y cómo se define este proyecto? Como una oportunidad de aprovechar el potencial del español y de las lenguas cooficiales como un factor de crecimiento económico y de competitividad internacional. Especialmente hace énfasis en la inteligencia artificial, pero también la traducción, el aprendizaje, divulgación cultural, producción audiovisual. Cita algunos de los elementos de la lengua y esta es la definición que hace la documentación técnica del PERTE de la lengua. Así que reconocer el carácter innovador y tractor de la lengua, ya solo esto creo que es, para los que trabajamos en este ámbito, un verdadero logro. La cuestión del valor, esta aproximación económica al español, no es una cuestión nueva. He traído aquí algunas publicaciones que podrían ser antecedentes. Quizá el primero que articula de una manera sistemática este tema es Ángel Martín Municio, que lo hace en una publicación de 2003 que se hicieron varias instituciones, entre ellas el Instituto Cervantes.
Posteriormente hay un proyecto que promueve la Fundación Telefónica y dirigen José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, bajo el expresivo título de Valor Económico del Español, una empresa multinacional. Incluso, escalando el tema, quería citar también una publicación que hemos hecho el Instituto Cervantes en colaboración con el Instituto Camões, que escala esta misma cuestión a las vinculaciones entre el portugués y el español. Esta publicación, la proyección internacional del español y el portugués, no solo se refiere al valor económico, pero también incluye esta temática, ese potencial de la proximidad lingüística de dos lenguas tan próximas que suman en el entorno de los 800 millones de hablantes nativos. En estas publicaciones se analiza la importancia de los sectores económicos vinculados a la lengua y a la cultura, pero también de algunos intangibles, como el propio hecho de las relaciones comerciales o de mayor confianza que se establecen entre los países que comparten una lengua. Y, de hecho, hasta se evalúa, digamos, se cuantifica cuál es el impacto de esas mayores relaciones al hablar, al intentar establecer relaciones empresas en países que tienen la misma lengua. Esto también genera también un mejor acceso a mercados y consumidores. Todo esto es el análisis que se hace en este tipo de publicaciones. En relación con estos antecedentes, el PERTE que ha aprobado el Gobierno, lo que tiene es mucho mayor protagonismo el tema de la digitalización y las tecnologías del lenguaje, porque no puede dejar de dar respuesta a lo que ya se ha visto esta mañana, al peso que va a tener todo el tema de estas tecnologías de la inteligencia artificial. Y, de hecho, el PERTE ha sido impulsado no por los ministerios que pudieran llevar temas que tengan que ver con la enseñanza de lengua, sino con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que está en el Ministerio de Asuntos Económicos. Porque el lenguaje, que es una de las materias primas del trabajo que hace el Instituto Cervantes y la materia prima fundamental del trabajo que desarrollan los profesionales, es también el sistema complejo más imitado e intervenido por las tecnologías de aprendizaje automático y de ciencia de datos, y así lo describen en una publicación que se llama La primavera de la inteligencia artificial, Carmen Torrijos y José Carlos Sánchez. Nadie duda ya de que los desarrollos más innovadores y con mayor capacidad transformadora van a venir de la mano de las tecnologías, y por ello tiene todo el sentido que la lengua esté al mismo nivel que el coche eléctrico o que el microchip. Y ya una última explicación sobre el concepto del PERTE. Los PERTE son como grandes paraguas, grandes planes estratégicos que agrupan actuaciones de muy diversos ministerios. Pero esto es especialmente cierto en este PERTE, porque es un PERTE hipertransversal. Veremos luego que hay actuaciones de muchísimas instituciones y de distintos ministerios que participan en el ámbito de la lengua por la transversalidad de este, digamos, activo, que es el que subyace al proyecto. Y de ahí la importancia del papel que desarrolla el comisionado del PERTE. La comisionada es Cristina Gallac, que tiene que buscar esas sinergias entre los trabajos, lo que hacemos las distintas organizaciones. Y, por último, comentar, porque yo a lo largo de la exposición a lo mejor me refiero al español, que el PERTE no deja de lado las lenguas cooficiales, también habla de la lengua, por eso se llama Nueva Economía de la Lengua, no el español. Pero también es cierto que es muy distinta la aproximación de la problemática que se hace a un idioma hablado de una forma internacional y con un número de hablantes tan alto, con una, digamos, una base cultural detrás muy alta, un número de textos, publicaciones, etcétera. Es muy distinta la aproximación a la hora de las políticas públicas de la que se debe hacer a un idioma que tenga un menor número de hablantes y tenga una implantación geográfica más limitada. Pasando ya a ver cuál es el posicionamiento del Instituto Cervantes en relación con el PERTE. Bueno, yo quería hablar como un poco de nuestros grandes ámbitos. Lo he dibujado como unas capas de actuación. ¿Cómo trabaja el Instituto Cervantes? Yo lo veo como capas porque veo algo más amplio y cosas más concretas. Por un lado está todo el ámbito de la diplomacia cultural y relaciones culturales internacionales. Esto es tejer redes para llevar a cabo proyectos con otras instituciones nacionales, extranjeras, públicas, privadas, a nivel internacional. Y en la diplomacia cultural, las relaciones culturales, en el Instituto Cervantes pesa mucho el panhispanismo, la consciencia de que somos una pequeña parte de los hablantes de español. Por lo tanto, un proyecto como es este, el PERTE, que gira en torno a la lengua y especialmente al español,
hemos insistido siempre que no puede dejar de lado el resto de países de habla hispana y, de hecho, en los distintos borradores que se fueron circulando siempre dijimos que esto debía estar visible en la redacción del texto. Una segunda capa, un poco más concreta, es todo el trabajo que hacemos en torno al conocimiento de la situación del español, el apoyo a los sectores relacionados con la lengua y la cultura española, hispanismo, profesores, industrias culturales. Es una capa un poco más concreta que también veremos que aporta o que podemos aportar al PERTE. Y por último, el núcleo de nuestra actividad más directa, que son los productos y servicios que ofrecemos. Clases de español, difusión de la cultura, materiales para la promoción de la lengua y cultura, certificación, etc. Y veremos que todas estas capas van a tener algún tipo de presencia en nuestra participación en este PERTE Nueva Economía de la Lengua. Bueno, entrando en la explicación de lo que es este proyecto estratégico y qué contempla, esta es la imagen del propio documento. Vemos que hay un eje transversal que habla de base de conocimiento español y lenguas cooficiales y 4 ejes sectoriales: inteligencia artificial en español, ciencia en español, aprendizaje de español y español en el mundo e industrias culturales. La base de conocimiento español, pues como el mismo término indica, es el cimiento de todo el plan, pero tiene una doble cara. Por un lado está el problema de los corpus del español, y yo creo que es un tema que ha surgido. Esta mañana se nos decía todo este problema de estas aplicaciones de inteligencia artificial que en realidad están funcionando en inglés y solo en la interfaz con el usuario hacen ese cambio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la materia prima que es necesaria para que las aplicaciones funcionen? Pues son esto que se denomina corpus. Corpus, que son grandes conjuntos de texto que tienen que estar identificados con unos metadatos y tienen que estar anotados. No vale meter textos de cualquier manera, tienen que tener una cierta supervisión. Hablamos de millones de textos y esto es lo que procesan las herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué subyace, aparte de que las empresas que están trabajando principalmente en estos nuevos desarrollos, obviamente son del ámbito de Estados Unidos, que tampoco existe un número de corpus de estas características suficiente, accesible para las empresas españolas? El primer tema que se plantea ahí, por lo tanto, es conocer qué corpus del español existe que sean accesibles, qué características tienen, están disponibles, tienen derechos, no se pueden utilizar. Ese es el primer trabajo que ya se ha hecho y que nosotros estamos colaborando con la Secretaría de Estado para hacer una publicación de inteligencia artificial para publicar el estado actual de los corpus. Muy importante saber nuestra situación de partida. Pero además el PERTE contempla la necesidad de generar nuevos corpus que sean accesibles para todos los que estén trabajando en este sector, que además pueden ser corpus orales, escritos, de canto, de lengua de signos y con las distintas variedades del español. Todo esto para que estén disponibles para empresas, investigadores y administraciones públicas. Sin este cimiento no se puede realmente avanzar en el trabajo de estas herramientas de inteligencia artificial y de ahí que esté figurando como un eje transversal. Y otra faceta de este cimiento es el Observatorio Permanente del Español, liderado por el Instituto Cervantes, tal como dice el propio PERTE. Lo que se trata es tener una estructura que haga un seguimiento de la situación del español, dando mayor soporte a estructura, algo que el Instituto Cervantes de alguna manera ya está haciendo. Podemos destacar, por ejemplo, los anuarios que se vienen publicando desde 1998 con las cifras del español, que realmente son las que se manejan en medios. Siempre vemos referencias a estos anuarios, también nuestras colecciones de demolingüística u otros estudios de investigación. Pero esto lo que va a generar es tener una estructura más permanente que va a estar permanentemente trabajando en este tipo de cuestiones. El Instituto también cuenta con un observatorio del español en Estados Unidos en la Universidad de Harvard, que también aportará a este observatorio global, y siempre hemos tenido el proyecto que planteamos en las sucesivas leyes de presupuestos, que sería creación de un observatorio del español en África subsahariana. Estos serían observatorios que apoyarían el observatorio general a nivel más local.
En fin, creemos que el contar con esta estructura permanente que estamos actualmente trabajando en su creación va a permitir generar más redes y alianzas, de modo que el observatorio esté, digamos, observando efectivamente dónde puede aparecer una oportunidad, un interés, una posibilidad de colaboración para estos fines que el propio PERTE está estableciendo. Y, bueno, siempre hablamos, ¿verdad, Javier?, de ese canal posible de buscar pues proyectos conjuntos con ASELE, por ejemplo, que creo que podrían ser de muchísimo interés. El Observatorio Global del Español, que es como se le ha llamado, un poco en el sentido de que global porque engloba distintos observatorios, algunos ya existentes u otros que podrían surgir, es un órgano colegiado con representación de los ministerios que están relacionados con políticas públicas en torno al español y también con el Gobierno de La Rioja, que es donde va a estar la sede del observatorio. Y la plantilla del observatorio se la aportará el Instituto Cervantes. Ya se ha convocado el puesto de director y, bueno, estamos a la espera de... el Gobierno de La Rioja ha cambiado después de las elecciones de la comunidad autónoma, entonces, bueno, estamos a la espera de retomar las conversaciones con la nueva formación de gobierno. Bien, sobre esta base tan importante podríamos hablar ya de los ejes sectoriales del PERTE. Como digo, este PERTE, la aproximación económica al español tiene mucho peso las cuestiones referentes a la necesidad de desarrollar la inteligencia artificial y en torno al español como parte de su desarrollo de una manera directa, no en dependencia del inglés, que ya hemos visto que muchas veces los sistemas de traducción, por ejemplo, automática, están referenciando al inglés con todos los problemas, sesgos y incorrecciones que eso supone. Entonces, realmente, proporcionalmente al peso del español en cuanto a hablantes nativos, la presencia de tecnologías de procesamiento generadas directamente en español es muy baja. Realmente el PERTE ya engloba una estrategia ya existente que lleva a cabo el Ministerio de Asuntos Económicos, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya incluía esta necesidad de promover la lengua española como base para el impulso de la inteligencia artificial. Quizá este eje, al ser tan especializado, es el que más se aleja del trabajo habitual del Instituto Cervantes. No obstante, sí quería citar, aparte de la publicación que vamos a hacer en colaboración con la Secretaría de Estado el estado de los corpus del español, este documento que creo que es muy interesante también por temas que han surgido esta mañana, ¿no?, de la problemática que genera la inteligencia artificial en la incorporación de sesgos, por ejemplo, y otra serie de cuestiones. Entonces, ya en el año 2021 presentamos este decálogo ético, que lo hicimos en el seno de una red que llamamos CANOA, de instituciones panhispánicas. El primer punto del decálogo es realmente la conciencia de que el siglo XXI va a estar, caracterizado por la presencia de las máquinas que van a aprender español, entre comillas. Por lo tanto, es necesario enseñarlas a que sea un español correcto, no tanto en el sentido de la corrección formal, sino incluso en la exención de sesgos, en la inclusión, etcétera. Entonces, en el decálogo se habla de cuestiones tales como la transparencia, la explicabilidad de los sistemas, es decir, la inteligencia artificial. Se hablaba, por ejemplo, de que la inteligencia artificial puede despedir trabajadores. Y probablemente puedas meter unos algoritmos que decida una empresa qué trabajadores debería despedir. Bien, es necesario que esos algoritmos sean transparentes, que se conozca cuáles son las reglas del juego, que el sistema tenga una explicabilidad dentro de que estos sistemas tienen un aprendizaje autónomo y, por lo tanto, juegan, no es que, les metas unos parámetros y lleguen a una conclusión, es bastante más complejo, pero hay que conseguir una cierta explicabilidad porque van a tener un efecto en nuestras vidas. También la necesidad de colaborar en la construcción de esos sistemas, la necesidad de incorporar elementos de inclusión o no exclusión, porque probablemente si sencillamente se agrupan una serie de corpus con un entrenamiento no muy adecuado, puede suceder que los resultados no sean los necesarios. Creo que el decálogo es una buena aproximación a estos problemas que se plantean de carácter ético. Desde otro punto de vista, también en el análisis que realiza el PERTE sobre este eje, otra cuestión que pone de manifiesto es el problema de la falta de profesionales especializados. Existen dificultades para cubrir puestos de programadores e ingenieros, pero también, y creo que aquí esto es interesante comentarlo,
para los lingüistas que tienen que trabajar en el diseño, en el asesoramiento y en el entrenamiento de los modelos, donde hace falta no solo un conocimiento técnico informático, sino un conocimiento lingüístico de lo que se está haciendo. Nosotros creemos que bueno, esta va a ser una de las tareas, el hacer una prospectiva de realmente qué es necesario, qué se puede hacer, que creemos que es una de las tareas que debe abordar en unos primeros momentos el Observatorio Global del Español. Bien, el segundo eje sectorial se refiere a la imprescindible presencia del español en la ciencia. Todos los que sabemos aquí, sé que hay muchas personas que trabajan en el campo de la investigación, bueno, la problemática de que el inglés es la lengua franca prácticamente en la comunicación científica especializada. Esta es una realidad, de hecho es una realidad que incluso en muchos casos ha mejorado, digamos, la proyección de la investigación que se hace en España, puesto que ha permitido llegar más lejos, es decir, que también hay que ver las dos caras de la moneda. En todo caso, sí consideramos que es necesario encontrar los espacios para el español, generar una terminología en español, entender también que las diferentes disciplinas probablemente no deben tener el mismo tratamiento a la hora de valorar o evaluar en qué idioma se publica. Pues bien, en relación con esta problemática, que es muy compleja y somos conscientes de ello, el Instituto Cervantes firmó en octubre de 2019 un convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y a partir de ahí se creó lo que hemos denominado Alianza para el Español en la Ciencia y la Tecnología, con presencia de muchísimas instituciones, la Real Academia Española, Reales Academias de Medicina, de Ingeniería, organismos públicos de investigación, la FECIT, que es la fundación que realiza la divulgación, encargada de la divulgación científica, la Dirección General del Español en el Mundo, Raíces, que es la asociación que agrupa las asociaciones de investigadores españoles en el exterior. Bueno, ahí se vio la problemática de por qué hace falta para generar una ciencia en español. Se planteó, por ejemplo, como primera línea el potencial y unificar las terminologías, generar una terminología especializada y panhispánica en español y corpus lexicográficos. También mejorar y visibilizar el impacto de la ciencia que se produce en español, sobre todo buscando la publicación en abierto, problema mucho más amplio que el del español. El tema de la producción científica especializada que se realiza en español, ahí es quizá el tema más polémico y hay que analizar bien en qué términos se puede formular, pero se han encontrado algunos ámbitos de consenso. También es verdad que hay disciplinas científicas que publican principalmente en forma de artículos, mientras que otras disciplinas a veces publican más bien en forma de libros. Normalmente la publicación está vinculada a la carrera profesional de muchas personas y a la evaluación, es decir, son cuestiones complejas, pero creo que hay que analizar qué está pasando con el español en la ciencia. Y por último, quizá el elemento más entendible por todos y de hecho en el que creo que se está trabajando mucho y muy bien, es todo el tema de la divulgación, o sea, de la ciencia en español, y aquí hay instituciones dedicadas específicamente a ello, como es FECIT, pero también muchos organismos públicos de investigación que ya valoran muy positivamente la transferencia a la sociedad en español de lo que están haciendo nuestros investigadores. Bueno, pues esta es otra línea del PERTE en el que existe una serie de instituciones implicadas y en la que el Instituto Cervantes, como veis, también está trabajando. El tercer elemento del PERTE es el más específico del Instituto Cervantes, puesto que se refiere al aprendizaje del español y en español en el mundo. Realmente lo que hace el PERTE aquí es absorber un proyecto que ya tenía aprobado el Instituto Cervantes y financiado, que es con los fondos Next Generation el realizar su plan de transformación digital. Esto se aprobó en junio de 2021 por el Consejo Europeo. Este plan de transformación digital del Instituto es una revisión a fondo de todo nuestro trabajo, para el cumplimiento de nuestra misión y de todas nuestras líneas de actuación. Vamos a dar una vuelta a absolutamente todo, desde nuestra comunicación digital, la arquitectura de nuestros portales, hasta nuestros productos y servicios, el interfaz que tenemos con nuestros alumnos,
pensando sobre todo en que ya no vamos a tener unos alumnos presenciales y unos alumnos en línea, sino realmente una interacción. Siempre habrá materiales a disposición de los alumnos en línea, sean estos alumnos presenciales o en línea. También renovaremos nuestros sistemas de certificación. En el ámbito de las infraestructuras vamos a renovar los equipos de todas las aulas, de los centros, ya estamos en ello, de las bibliotecas y de los espacios culturales. Y bueno, la renovación va desde el portal, que es lo más visible hacia afuera, hasta las herramientas de interacción con nuestros usuarios y nuestras propias herramientas internas de gestión. El alcance de este proceso, como todos los procesos de transformación digital, no es una cuestión técnica informática, es una cuestión realmente organizativa y está tirando de nuestras costuras y obligándonos a hacer un verdadero esfuerzo, que también va a ser un esfuerzo que va a alcanzar, lógicamente, a las personas que trabajan, que tienen que ir ajustándose a estos nuevos sistemas de trabajo. Y bueno, podemos decir que prácticamente todos estos proyectos tienen que ver con contratación pública. Y bueno, ya es bastante realidad, puesto que tenemos, en términos económicos, que quizá nos da una idea de la magnitud, proyectos ejecutados por un importe superior a 700.000 euros, en ejecución por un importe superior a 17 millones y en licitación por un importe de 4 millones. Es decir, ahora mismo estaríamos movilizando 22 millones. Esto, digamos, de cara a la gestión, a la preparación, porque obviamente para contratar algo tienes que saber lo que quieres. Se puede imaginar el esfuerzo organizativo que esto supone, que hemos movilizado a todas las personas, incluso a colaboradores externos, para poder llevar esto a cabo, porque normalmente nuestra inversión, para que veamos el orden de magnitud, toda la inversión que hace el Cervantes, incluidas las obras que hacen su red de centros, etcétera, estamos hablando de unos 6 millones de euros. Entonces, bueno, el impacto que esto va a tener en nuestra organización es enorme. Esto es también parte del PERTE, aunque incorporado, es como un gran paraguas que incluye cosas. Esto ya estaba en marcha antes del PERTE. Bueno, otro elemento del PERTE es todo el tema de las industrias culturales, un sector muy dinámico y que además tiene mucho potencial de crecimiento, y desde el punto de vista de quienes trabajamos en la difusión del español somos conscientes que no solo es la divulgación de las industrias culturales, sino que a veces el español llega a través de esta cultura, ¿no? De hecho, quería citar, porque me parece muy interesante y bastante novedoso en su planteamiento, esta publicación que hemos hecho recientemente con Netflix, que se llama Nuevo Mundo, que precisamente habla de cómo las series españolas han llevado el español pues a muchos sitios y han despertado el interés por el español. Y vosotros, que sois profesionales, sabéis que muchas veces la llegada es a través de la música, de las series, probablemente, en muchísimos países lo sabemos. A mí me parece, por ejemplo, me parece que aquí No hay quien viva, que en Serbia tiene mucho éxito, no sé si alguien lo conoce, que dices contextos sociales tan diferentes y bueno, enganchante, ¿no? Es necesario seguir apoyando este sector. El PERTE incluye muchos temas que son ajenos al Cervantes, como son cuestiones de digitalización de los museos, por ejemplo, que el nivel de digitalización es relativamente bajo, creación de hub audiovisuales. Pero nosotros sí participamos de una manera muy clara en la parte de promoción internacional de la cultura y hemos suscrito un convenio con el INAEM para ayudarles en llevar a cabo una encomienda de que lleven a cabo en la difusión de cultura española en el exterior. Nosotros hemos firmado un convenio por 500.000 euros para llevar la cultura española a nuestros centros en el exterior, y esto está financiado también con fondos Next Generation. Es difícil resumir, no sé si ha sido media hora, es difícil resumir la complejidad de esta nueva economía de la lengua, pero espero haber podido expresar un poco el alcance y el significado de este nuevo contexto. Yo creo que el ChatGPT ha aflorado un debate muy interesante sobre el impacto de las tecnologías y del aprendizaje automático en la economía y en el trabajo. Hay quien últimamente lo están tachando de burbuja, y luego están las teorías absolutamente disruptivas, que parece que va a ser el fin del mundo. Yo, sin llegar a eso, desde luego creo que es innegable que estamos, y bueno, esta mañana también se ha dicho, y yo creo que estamos todos convencidos, estamos en un nuevo ciclo, tienen que cambiar muchas cosas, nos vamos a tener que adaptar. Creo que el PERTE nos da un marco para ese contexto. A nosotros como Instituto Cervantes también nos genera un nuevo contexto, para llegar mucho más lejos en nuestro trabajo. También tenemos todo este apoyo en nuestra transformación digital,
Es verdad que los plazos de los fondos europeos son muy cortos y eso sí que ha sido un problema porque te obliga a ir muy deprisa, quizá más deprisa de lo que te gustaría. Pero bueno, me parece que sobre todo en estos momentos es muy importante, como he puesto al final y para terminar las conclusiones, la colaboración institucional, la generación de redes, la participación de los profesionales, la colaboración público-privada. Bueno, por eso también quería traer este planteamiento quizá un poco ajeno a vuestro trabajo habitual, pero bueno, yo espero que os haya resultado interesante y no sé si hay espacio para preguntas o para comentarios porque es un poco tarde, lo que queráis. Muchísimas gracias a Carmen Noguero por esta presentación. Tenemos tiempo para una sola pregunta porque como tenemos una pausa café y dentro de 15 minutos damos paso a las presentaciones editoriales. Con lo cual, en fin, ¿una pregunta? Sí, por favor. Micrófono. Aquí hay dos, pero no sé si son estos. Sí, bueno, es un poco ajeno. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy constructiva, muy informada también. Felicitar también a la institución por todas estas movimientos y nuevas iniciativas frente a todas estas problemáticas del mundo actual que nos habían dicho, la tecnología, la presencia del español en el mundo, la ciencia. Y yo quisiera resaltar una de las necesidades que yo veo también muy apremiantes ahora y preguntar qué parte del PERTE o qué parte de estas iniciativas del Instituto Cervantes van enfocadas allí. Y es justamente esa necesidad social de inclusión, o que también puede ser de exclusión social, ¿no? Ante la presencia de todo el flujo migratorio que está llegando. El español en estos casos queda en manos de ONGs, asociaciones, entidades del tercer sector, y siempre la pregunta de los que nos dedicamos a ello es de qué medida el Instituto Cervantes tiene una presencia más allá de la certificación que sería en el caso del DELE o de la certificación para la nacionalidad, ¿no? De los conocimientos socioculturales, bueno, estas certificaciones que se necesitan para el arraigo y finalmente para la solicitud de la nacionalidad. Y no sé hasta qué punto si este PERTE, estos 22 millones que tienen ahora, qué partida se piensa ahora, quizás en un futuro, ojalá no muy lejano, para esto que se necesita mucho, ¿no? O sea, se hablaba de la necesidad de formar docentes especializados en las tecnologías, en el ChatGPT, pero también se necesitan docentes muy especializados, ¿no? Y sensibilizados hacia estas nuevas realidades, materiales, plataformas, etcétera. Entonces, ¿cómo se enfocan estas necesidades que apremian no solo cuando el español sale afuera, sino cuando el mundo llega a España? Bueno, lo comparto totalmente porque es un ámbito que me parece importantísimo. Nosotros hemos hecho un convenio con ACNUR y de hecho hemos hecho una especie de piloto con refugiadas afganas para ver un poco sus necesidades formativas en cuanto al español para poder empezar en España, ¿no? Se ha hecho por un equipo del Instituto Cervantes este piloto para sacar una serie de conclusiones. Además, también colaboramos con Cruz Roja en obviamente no formamos profesores, pero sí en ayudar a las personas que imparten español a que tengan unas ciertas competencias. Nosotros no tenemos realmente estructura en España, así que probablemente vamos a trabajar en colaboración con otros, lo que decimos de las redes, pueden ser incluso o centros privados acreditados o las ONGs. En lo que respecta a materiales, que es importantísimo y es el potencial, lo que decimos, de toda esta transformación digital para llegar más lejos y de una manera
pues que sea factible con unos costes razonables. Sí tenemos pensado, dentro de los materiales que hemos hecho un acuerdo marco para desarrollar materiales para enseñanza, que haya una serie de materiales específicos, y de ahí nos ha venido bien este primer análisis que se ha hecho, este piloto, hacer materiales específicos para las necesidades de estas personas que llegan en esta situación a España. O sea que sí lo tenemos previsto, que sí me parece que, es más, hablando con la responsable de ACNUR, me decía, y no solo de las personas que están en España, sino de refugiados que pueda ser un posible destino a España. Bueno, pues a través, cuando lo hacemos en línea, podemos llegar donde queramos, con apoyo de un tutor. Es decir, que yo creo que el utilizar materiales digitales nos ayuda a llegar más lejos, que tenemos que aplicar, o sea, aprender a aplicarlo a las necesidades concretas de estas personas, porque lógicamente son distintas. Y bueno, sí estamos en ello y sí lo tenemos previsto. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carmen Noguero.